Son las 6 de la mañana de este jueves 13 de noviembre de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La riqueza de las FARC. Lo hemos dicho muchas veces, pero parece que ese es un tema que se oculta a los ojos de ciertos analistas del asunto de la guerra y de la paz. El doctor de la Calle no menciona nunca el tema, porque no le conviene anunciarlo. Este es un problema de unos fabulosos ricachones delincuentes. Los hombres más ricos de Colombia son esos con los que conversan de la calle Jaramillo allá en La Habana, siguiendo las instrucciones de Santos. Ellos dicen que son del pueblo, que luchan para el pueblo, los más ricos. ¿Dónde están esas fabulosas fortunas? Pero eso sí, Romaña, antes de irse a La Habana, le cuenta de la historia a la gente de las FARC y de la importancia de ocultar sus fortunas gigantescas. Los más ricos de Colombia no están aquí ni se reúnen en el Jockey Club ni en la Andy. Los más ricos de Colombia están en La Habana, Cuba. Además de asesinos, además de violadores de todos los derechos humanos, son unos gigantescos ricachones. Ya la revista Forbes, que es la revista más prestigiosa del mundo en esta materia, lo saca como la tercera organización terrorista más rica del mundo. Forbes se equivoca, no está ni en los veniales del tamaño de la riqueza de las FARC. Pero que ya salgan en la revista Forbes ya pone de presente qué es lo que son. Los peores criminales y los más ricos de Colombia. El delito paga. Las declaraciones de Palmira, en premio a su buen comportamiento de la cárcel de Palmira, queridos oyentes, lo saqué yo. Obviamente con las instrucciones y el conocimiento pleno del presidente Álvaro Uribe Vélez, y me los traje para la cárcel de Cómbita, a ponerles vestidito a rayas para que pagaran sus delitos. Y eso no lo perdonan, no lo perdonan. La política del país ha seguido dependiendo de esos hechos. Y el beneficiario y el actor principal de todo eso es el director ejecutivo o presidente de UNASUR. ¿Cómo les parece la historia de la vida? Por eso lo de William Rodríguez lo llaman un refrito. Hay que refritar esa historia para que el país sepa qué clase de sujeto es Ernesto Samper y qué clase de sujeto es el señor Horacio Serpa, que hoy está en el Congreso comandando las huestes liberales. A ver, explique la muerte de su conductor. A ver, explique las reuniones con los Rodríguez Orejuela. A ver, explique su viaje a San Andrés llevando elementos de campaña, la plata para la monita retrechera. Y de una vez explique cómo asesinaron a la monita retrechera. No, esta es una historia que debe quedar en claro a los colombianos, y a los colombianos a veces se les olvida. Lo que por fortuna no pasó en el aeropuerto del Dorado. Aquí pudimos tener la más grande tragedia aérea en la historia del mundo. El aeropuerto del Dorado se quedó sin radar y 60 aviones se quedaron ciegos. Lo que hubiera podido ocurrir y no ocurrió, gracias a Dios. ¿Y eso cómo es posible? ¿No hay equipamientos alternos? ¿No hay formas alternas? Simplemente pasó y 60 aviones quedaron en riesgo inminente de estrellarse los unos con los otros. La perfecta operación Rosetta, 10 años de viaje, 50.000 millones de kilómetros, 500 millones de kilómetros, discúlpeme, 500 millones de kilómetros, llega la nave y se posa sobre un satélite. Un triunfo inmenso de la ciencia humana, digámoslo con franqueza, un saltico de grillo del hombre en la inmensidad de Dios, un saltico de grillo. A la vista de esas cosas gigantescas aparentemente, es cuando descubrimos qué grande es Dios, qué grande es el universo.
Esto en términos del universo no significa nada, absolutamente nada. Pero la ciencia avanza y estamos muy orgullosos de la ciencia, pero ¡ay, qué grande es Dios! 2 militares muertos por las FARC en Chaparral. Les pusieron una bomba, quedaron vivos y los remataron sin misericordia. Sí, señores, las FARC, los mismos que conversan en Cuba con Juanpa sobre cómo va a ser nuestro futuro, cómo debe organizarse el país, cómo debe ser su democracia, cómo debe ser la estructura de su campo, cómo debe ser la economía. Esos son los que asesinan a los militares de Colombia así. Y una pregunta, queridos generales Rodríguez y Lasprilla, ¿dónde están los soldados perdidos en Arauca? ¿Dónde están? ¿Nos pueden informar? La reforma política que se discute en el Congreso, la inhabilidad de Vargas Lleras, la discute Rodrigo Lara. Entonces Vargas Lleras tendrá que renunciar un año antes de que termine este gobierno. Dios mío, qué largo va a ser este gobierno. Pero será más largo todavía si Vargas Lleras llega a ser presidente de Colombia. Dedicado ahora a buscar recursos para sus planes de infraestructura. ¿Irán a ser esos recursos los de los pensionados colombianos? La Hora de la Verdad lo denuncia desde ahora. Son las pensiones de los colombianos las que se van a dedicar a pagar las carreteras de Vargas Lleras, en el negocio más riesgoso que hay en el país. Eso estaría muy bien si fuera un negocio seguro, firme y claro. La contratación de infraestructura es el negocio más riesgoso del país. ¿Por qué? 9 empresas internacionales de ingeniería no quisieron presentar ofertas sobre esas 4G. ¿Será porque tienen exceso de trabajo en el resto del mundo? No, en absoluto. Porque eso no tiene cierre financiero. Porque eso es una aventura. Y ahí van a poner la platica de los pensionados colombianos, que tienen una fortuna importante. Es que se está hablando de 10.000 millones de pesos colombianos que fueron las utilidades de lo que va corrido del año. Pero es que los recursos de los pensionados montan 150 billones de pesos. Pero van a ir por esa fortuna para financiar estas obras. Cuidadito, les advertimos a los pensionados. Ya los dejaron una vez en la calle cuando se utilizaron sus recursos para financiar las locuras del Instituto de Fomento Industrial y las locuras del Banco Central Hipotecario. ¿Les van a quitar otra vez la plata? El dólar como un yoyo, su volatilidad. Ayer bajó en muchos momentos del día y al final subió y está a 2.122,65. Otro tema que el gobierno no tiene a la vista, la volatilidad del dólar, el encarecimiento gigantesco de su deuda externa. La verdad sobre el accidente del carro de la Embajada de Venezuela. Nos ha escrito su abogado y tenemos la declaración de esa familia. Fueron 11 los colombianos heridos, 1 muerto. ¿Y qué ha hecho la Cancillería colombiana? Nada, arrodillarse. A propósito, hablaremos de los osos de la Cancillería. Los osos de la Cancillería en Palestina, los osos de la Cancillería en Venezuela. Diosdado Cabello trata a nuestro embajador Luis Eladio Pérez como un trapo sucio. La Cancillería no dice una sola palabra muerta de miedo de que Maduro se disguste. ¿Qué grado de dependencia y de abyección de nuestro servicio exterior con el tirano de Venezuela? Nuevo desafío de Moscú a las potencias occidentales, a los Estados Unidos. Le dice, voy a practicar vuelos de patrullaje alrededor del mundo, incluyendo al Golfo de México. Se lo dice. Como le dice, voy a construir reactores nucleares en Irán. ¿Y qué? ¿Y qué? Y Obama callado, muerto de miedo. Lo que ha sido el costo para el mundo tener un presidentico de mentiras como Obama, un hombre sin carácter, sin visión. ¿Qué va a pasar ahora?
Protestas en México por la desaparición de los 43 estudiantes. Dicen hasta ahora que unos restos humanos encontrados en un basurero no son de los estudiantes. Van a mandar los restos a que los examinen en Austria, porque allá no tenemos ni idea. Los que protestan quemaron el Parlamento del Estado de Guerrero. Israel dice que no colaborará con la ONU en investigación de crímenes de la guerra en la Franja de Gaza. No va a ser con la colaboración de Israel como la ONU adelante esta investigación. Y a propósito de Israel, nuevas construcciones, nuevos asentamientos, 200 viviendas en territorio ocupado. Nuevo motivo de tensión en Jerusalén. La guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania se calienta y pasa lo de siempre ahora. Washington da declaraciones. Eso es inaceptable. Ucrania tiene derecho a defenderse. Ucrania tiene nuestro respaldo. ¿Qué hace Rusia? Invade, manda tropas, se va tomando Ucrania, mientras Washington, es decir, Obama, declara. 23 bombardeos hubo ayer contra el grupo ISIS por parte de los Estados Unidos y de sus aliados. Ahora, crisis entre Armenia y Azerbaiyán. Derribaron un helicóptero armenio en la frontera disputada y de pronto se arma otra pelotera también en Armenia. A propósito, ¿qué está pasando en Libia? A Libia se lo está tomando también el grupo fundamentalista en medio de aquel caos que es Libia. Libia es un caos, pero tranquilo, ahí está Obama que lo maneje. Estas pues son las noticias, los temas del día y los seguiremos tratando con ustedes a lo largo de estas horas. Buenos días, pues con Paloma San Basilio, magnífica como siempre, abrimos esta mañana y con esta noticia porque lo dijo el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en su momento, y la verdad es que nadie le hizo caso. Bueno, nosotros sí. El señor Procurador preguntó por la fortuna de las FARC y dijo que el proceso de paz se convertirá en la más gigantesca operación de lavado de activos en la que millones de dólares quedarán legalizados, mientras que ese dinero debería ser para reparar a las víctimas. Se refería, por supuesto, al dinero de las FARC. Pues bien, cuando el procurador dijo esto, hubo silencio absoluto y profundo por parte del gobierno y siguieron buscando desde el gobierno en el bolsillo de los colombianos para financiar lo que puede ser un posconflicto costosísimo. Pues ahora resulta que el procurador no solo tenía razón, sino que existía toda una estrategia de las FARC para ocultarlo. Así se demuestra en unos documentos de las FARC incautados por la fuerza pública en las que se evidencia la fortuna del bloque oriental de la guerrilla de las FARC y la hoja de ruta para esconder esos recursos que estamos seguros que son muy superiores a los 600.000 millones de pesos de los que hablan. Al parecer este informe fue elaborado por alias Romaña, Losada, Ronaldo y Salvador hace un año. Y lo que hace ese documento es advertir e instruir a los comandantes para impedir que las propiedades sean descubiertas por los organismos judiciales. Y entre las recomendaciones están las de trasladar a los guerrilleros a manejar propiedades en zonas donde no sean reconocidos como miembros de las FARC y vender también fincas que ya hayan sido descubiertas por los organismos judiciales. Lo cierto es que esta noticia viene a confirmar la advertencia del Procurador General de la Nación y a poner sobre la mesa lo que confirma ahora la propia revista Forbes. La fortuna de las FARC es una de las mayores fortunas del mundo, apareciendo en el tercer lugar después de los extremistas del Estado Islámico, que tiene ingresos por 2.000 millones de dólares al año, Hamás con 1.000 millones, y las FARC que dicen 600 millones, que yo creo que es una cantidad que se queda muy, muy, muy corta. El tema, como siempre, es volver sobre la pregunta que en su día hizo el procurador. ¿Qué va a pasar con la fortuna de las FARC? ¿Se va a legalizar? ¿Qué tiene que decir el gobierno a ese nuevo intento de engaño de las FARC? Y por último, ¿por qué el gobierno no le mete mano al bolsillo de las FARC para financiar el costosísimo posconflicto? Los ingresos anuales de las FARC
están entre 6.000 y 15.000 millones de dólares al año. 600 millones de dólares, por Dios, en un mes, por lo menos 6.000 millones y puede llegar hasta 15.000 millones de dólares. Entre el tráfico de drogas, la explotación del oro y el contrabando de combustible desde Venezuela. Las FARC son la organización terrorista más grande del mundo y más rica del mundo, y sin duda las FARC son la primera fortuna que hay en Colombia. Pero de su plata, nada. De eso no se dice una sola palabra. Pero eso sí, en los acuerdos con las FARC se le dice a las FARC cómo se va a manejar. Dicen las FARC cómo van a manejar el negocio del narcotráfico y cómo van a ser ellos los encargados, Montserrat, este es lo más indignante, los encargados de que los campesinos se convenzan de no sembrar coca, sino de sembrar productos alternativos. Las FARC en esas. Y de la calle se queda serio y no se inmuta y no se le contrae un músculo de la cara. Es que definitivamente el cinismo y lo que se llama el poker face. Usted sabe qué es el poker face, ¿no es cierto, Montserrat? Pues cara de póker, ¿no? Es claro, la cara de póker sí. Es que el jugador de póker tiene una cara especial, Montserrat, porque no puede dejar traslucir nada de lo que realmente está pensando o sintiendo. Nada. El jugador de póker se pone en lugar de cara una máscara. Y eso es Juan Manuel Santos. Es un jugador de póker. Entonces usted nunca podrá saber qué piensa realmente Santos y para dónde va y de dónde viene, porque él es un jugador de póker. Es decir, un hombre que siempre oculta la autenticidad de sus sentimientos y de sus ideas. Siempre, siempre. Es una máscara. Para fingir y para engañar. Que con este episodio no pueden pasar con esa cara de póker. Algo tienen que decir. Es evidente que salieron a relucir esos documentos. Lo ocultan. Mire que ya la prensa de hoy no lo dijo. A los soldaditos perdidos en Arauca ya los olvidaron. A los asesinados ayer en Chaparral ya los mandaron a sus lugares de origen. Y las conversaciones siguen. Y se sigue hablando de la paz. Y la paz está más cercana que nunca. Y ahora nos dice de la calle que los que somos enemigos del proceso ese farsante, que él está adelantando que somos antiéticos e inmorales. No, doctor de la calle, respétenos. No hablemos de ética y de moral porque de pronto tenemos que recordar ciertas cositas de las que pasan en este gobierno y de las que pasan en la Mesa de Unidad Nacional. Ayer, Montserrat, precisamente, William Rodríguez Abadía recordó algunas cosas. Bueno, ya volveremos sobre eso. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 13 de noviembre del año 14. Son las 6:24 de la mañana. Las declaraciones de William Rodríguez Abadía, hijo del extraditado narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, por usted, doctor Londoño, reviven y de qué manera el sonado proceso 8000 en el que se encuentran involucrados los más calificados socios del gobierno de Juanpa sobre los negocios e influencias del cartel de Cali con la política colombiana. En una entrevista exclusiva para Noticias RCN a la periodista Yolima Celis, el hijo del capo del narcotráfico rompió su silencio después de 20 años, rompió su silencio frente a la influencia que tuvo el narcotráfico en la política del país y el proceso 8000. Al hablar sobre la relación narcotráfico-política, William Rodríguez indicó que miembros de la mafia caleña se conectaron con políticos para que tumbaran leyes que perjudicaban. En medio del relato nombró, entre otros, al senador Horacio Serpa. ¿Qué fue lo que dijo de Mar? Yo pienso que el doctor Serpa ha sido un hombre muy hábil en la oratoria, en esa oratoria pueblerina que él saca y tira como una nube y al final nunca dice nada. Yo lo invito a él
para que de una vez definamos y que todo el mundo se quite esa duda de quién está diciendo la verdad, si él o yo. Hay muchas pruebas yo estoy dispuesto a someterme a un polígrafo, a ver si estoy diciendo mentiras. Yo lo invito a él que nos sometamos y que aclaremos esto. Si yo pierdo, estoy dispuesto a irme para Colombia y renunciar a todos los beneficios que tengo en este país. ¿A qué estaría dispuesto él? Pienso que es un hombre brillante, un hombre que tuvo una carrera intachable. Lo único que le faltó fue ser presidente de Colombia, y yo pienso que los únicos 2 lunares para mí del doctor Rodríguez fue, primero, que escogió mal en las amistades, se murió con Samper, y segundo, pienso que él y Samper de pronto hubieran cambiado la historia de Colombia, donde realmente hubieran reconocido de que realmente sí sabían que el cartel de Cali había financiado la campaña presidencial del doctor Samper. En la primera. Esta reunión se realizó en el Cantón Norte, en compañía de Fernando Botero y Jairo Chavarriaga. Allí acordaron que en el Congreso no pasaría el proyecto de enriquecimiento ilícito de terceros. Agregó que está dispuesto, como lo acaba de decir, a someterse a una prueba de polígrafo para corroborar que su versión es cierta, pese a que en repetidas ocasiones Serpa ha negado las supuestas reuniones. Yo invito a Serpa a que aclaremos esto. Si yo pierdo, dice William Rodríguez, estoy dispuesto a irme a Colombia y renunciar a todos los beneficios que tengo en este país, le dijo Rodríguez a la periodista Yolima Celis. También habló... Bueno, William, sí, a Horacio Serpa le preguntaron si él estaba dispuesto a someterse a polígrafo y dijo, ¿para qué? ¿Para qué? Si eso ya está establecido. Claro que está establecido. Los colombianos tienen establecido que Ernesto Samper fue elegido presidente de la República con el dinero del cartel de Cali, y que eso lo supo él y lo supo todo el llamado Comité de Agenda, y ahí estaban Horacio Serpa y Rodrigo Pardo y Juan Fernando Cristo, para que no se le olvide, doctor Cristo, usted era miembro del Comité de Agenda y usted estaba en la danza, y el señor Posada y Fernando Botero, ese era el Comité de Agenda. Y lo presidía pues Ernesto Samper, y el segundo ahí muy cerquita era Horacio Serpa. Y entonces que también nos cuente de una vez cómo fue que se murió su conductor cuando iba por la circunvalar camino de un juzgado para dar declaraciones que le iban a gustar poquito a ciertas personas. De manera pues que esa fue la declaración de William Rodríguez Abadía, un documento periodístico valiosísimo que ha hecho RCN. Nos vamos para los Estados Unidos. Estamos con Cristina Londoño. ¿Qué tal, papi? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, hoy les tengo que hablar de un acuerdo entre los Estados Unidos y la China que dicen va a ayudar al planeta, va a ayudar a reducir la contaminación del planeta Tierra. En una conferencia de prensa el miércoles en la China, el presidente Obama y el líder chino Xi Jinping dijeron que el acuerdo marca un hito en las relaciones entre ambos países. Esto lo dijeron en una rueda de prensa única en el Gran Salón del Pueblo en la China. Anunciaron que ambos países están dispuestos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos las reducirá en un 20-28% antes del 2025, esto con relación a los gases tóxicos emitidos en el 2005, mientras China se compromete a que para el 2030 va a llegar al tope máximo de sus emisiones de gases tóxicos. Quiere decir que no los va a empezar a reducir de inmediato, y que para ese mismo año, el 2030, la China va a aumentar en un 20% sus energías renovables. Grupos ambientalistas como Greenpeace y otros que se preocupan por el planeta y que hablan del cambio climático y creen que está directamente relacionado a los gases tóxicos, pues están celebrando este acuerdo. Dicen que es un primer paso en dirección correcta. Pero en Washington ya empezaron a llover las críticas. Mientras la Casa Blanca dice que son metas ambiciosas
costosas pero alcanzables, y que si el Congreso trata de detener el acuerdo, ellos van a poder adelantarlo con el poder que tienen actualmente. Recuerden que a partir de enero los republicanos van a tener control de ambas cámaras del Congreso. Dice la Casa Blanca además que aquí van a tratar de vender ese programa a los estadounidenses con incentivos de ahorros energéticos. Pero bueno, ¿qué pasa? Que los republicanos ya empezaron a pronunciarse. Entre ellos el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, que es del estado de Kentucky. Él dijo: nuestra economía no va a aguantar la guerra ideológica contra el carbón. Va a haber familias de clase media que se verán grandemente afectadas, y dijo que la economía de su estado se va a ver muy afectada. Además, critica que Estados Unidos se haya comprometido a empezar a hacer esfuerzos de inmediato y que la China pues no vaya a hacer nada hasta el 2030. Son críticas bastante fuertes contra este acuerdo que el presidente estaba anunciando con bombos y platillos. Por otra parte, les cuento que la última encuesta Gallup dice que en este momento el Partido Demócrata o los demócratas de los Estados Unidos tienen solamente un 36% de favorabilidad en el país, mientras que los republicanos tienen 42% de imagen favorable. Es la primera vez que los republicanos tienen mejor imagen que los demócratas desde el 2011. Todo puede cambiar dependiendo del tono de la guerra política que se empieza a desatar en Washington. También les cuento que hay un informe de una agencia de noticias, de la agencia de noticias Fox, que dice que el presidente se dispone a anunciar la orden ejecutiva que beneficiaría a unos 4,5 millones de indocumentados. Otros han calculado que son 5 millones, que va a anunciar esta orden ejecutiva la semana entrante. Y como ya les dije hace unos días, este va a ser el punto más delicado de enfrentamiento entre ambos partidos. Y bueno, para terminar les cuento que Estados Unidos se prepara para tiritar. Casi 200 millones de personas, más de la mitad del territorio del país, se empiezan a ver afectadas por una ola ártica. El país va a haber temperaturas de 20 a 40 grados más bajas de lo que de las temperaturas promedio para esta temporada. Ya el centro del país las está viviendo. Esta ola ártica se está moviendo hacia el sur. También hay advertencias de heladas en Texas, por ejemplo, y después esta ola fría va para el noreste del país. Según los expertos, son los próximos 10 días en que el país va a tiritar. En Wyoming, por ejemplo, ya se están viendo temperaturas de 25 a 35 grados bajo cero, es Fahrenheit, pero ya en esas temperaturas ya se equiparan Fahrenheit y centígrados, y los residentes de gran parte del país se están preparando, comprando comida y abasteciéndose para, básicamente, parapetarse en sus casas. Aquí en California, por lo menos, no nos veremos afectados y estaremos siguiendo muy de cerca, pero bastante complacidos, esta ola de frío que por ahora no nos llega para acá. Es todo lo que tengo por el momento. Que tengas muy buenos días, papi. Vuelvo contigo al estudio. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Cristina. Ahí está pues la lucha política en los Estados Unidos. Los republicanos no solamente tomaron ventaja en las elecciones, sino que ya francamente ante la opinión pública tienen también ventaja, los ven con mejores ojos de lo que ven a los demócratas, que tienen posiciones tan erráticas dirigidas por tan mal líder como el señor Barack Obama. Y si quiere ir a morirse de frío, vaya ahora a los Estados Unidos, porque las temperaturas van a estar francamente heladas en gran parte del país. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos hablando de cifras que llegan de la Bolsa de Valores de Colombia y que confirman lo que hemos venido advirtiendo en la hora de la verdad desde hace ya varias semanas o varios meses inclusive, y es la salida de los capitales
principales golondrina de nuestro país, esto ante los movimientos económicos internacionales, y ahora las cifras dan cuenta precisamente de una salida de más de 100 millones de dólares por parte de los inversionistas extranjeros que tenían su platica o sus golondrinas en acciones en Colombia, eso para el mes de septiembre. Lo mismo ocurrió para el mes de octubre, así que ya van 2 meses seguidos en los que los fondos del exterior pues vendieron más de lo que han comprado en activos en nuestro país. Entre tanto, doctor Londoño, pues hay una presión al alza y precisamente todo esto está relacionado porque hay una fuerte presión al alza en el precio del dólar. Ya está la última negociación de Bloomberg en 2.122 pesos con 65 centavos. Ayer había inclusive tenido una tendencia a la baja, pero de un momento a otro empezó a trepar y a trepar y a trepar. Está en 2.122 pesos con 65 centavos, una situación que además pues debe tener muy preocupado al ministro Mauricio Cárdenas, en la medida en que por cada peso que sube el dólar, pues se vuelve mucho más cara la deuda externa colombiana y pues ya sabemos cómo son las cosas con el hueco fiscal. El hueco fiscal además pues hay que tenerlo muy pendiente en la medida en que el petróleo sigue con su tendencia a la baja. En este momento el WTI está en $76 con 81 centavos y ojo, mucha atención, el Brent, la otra referencia de petróleo, ya está por debajo de los $80, un precio que no se veía desde el año 2010. En este momento se cotiza a $79 con 48 centavos. Así pues que por un lado tenemos precios bajos del petróleo, un dólar que trepa y trepa y trepa, así como sigue trepando el costo de la deuda externa colombiana y pues esto en medio del panorama fiscal que tiene nuestro país, un panorama que pues no se vuelve, digamos, no mejora de alguna manera en la medida en que pues los inversionistas están también saliendo de nuestro país y eso lo confirman las cifras de la Bolsa de Valores de Colombia. El gobierno de Colombia tiene que girar al exterior el valor de lo que se llama el servicio de la deuda, es decir, los intereses que tiene que pagar por una deuda de más de 40.000 millones de dólares que tenemos contraída en el exterior, el sector público nada más. Entonces, eso le significa más pesos. Tiene que invertir más pesos para comprar esos dólares. Eso recrudece el problema tributario del país y hace cada vez más improbable que lleguemos a un equilibrio para el año entrante. En unos minutos vamos a hablar con uno de los más grandes especialistas que hay en Colombia en esta materia, el representante del Centro Democrático Oscar Darío Pérez, a quien le vamos a preguntar cómo está al fin esta situación de la organización tributaria del país para el año 2015 y qué está pasando también en estos días. De todas maneras, una situación que alivia a los exportadores, que ayuda a la producción nacional, que protege a los industriales colombianos, pero que golpea duramente a los endeudados en el exterior, en primer lugar, el gobierno de Colombia. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Mientras de la calle le explicaba a la bancada liberal que es antiético e inmoral darle la espalda a la posibilidad de la paz porque las FARC tienen real interés de buscar el fin del conflicto, las FARC asesinaba a 2 soldados del batallón de infantería Domingo Caicedo en Chaparral, dinamitaba una carretera en Antioquia y atacaba con explosivos al escuadrón de carabineros de la policía en Tibú. Así es, oyentes, en Chaparral, Tolima, donde la arremetida del Frente 21 de las FARC ha dejado policías asesinados y vías taponadas en la última semana, las FARC ayer activaron cargas explosivas al paso de una patrulla motorizada del ejército, la cual escoltaba a trabajadores de la hidroeléctrica de Amoyá en el Cañón de las Hermosas. Luego de ser arrojados por la onda explosiva, el sargento primero José Díaz Quiroga y el cabo segundo Héctor Bolívar Palacios fueron rematados por francotiradores de la narcoguerrilla. El presidente Santos no ha hecho presencia en la zona, a pesar de que el alcalde de Chaparral, Hugo Arce, ha dicho que la población de Chaparral
lleva más de una semana de confrontaciones armadas y taponamientos de carreteras con carros cargados de explosivos. Igualmente ayer, a la misma hora que Humberto de la Calle le explicaba a la bancada liberal que el gobierno tiene la certeza de terminar el conflicto a través del diálogo, el Frente 36 de la FARC explotaba un tramo de la vía entre Medellín y la costa atlántica, a la altura de Puerto Valdivia. La explosión afectó un colegio y unas viviendas del sector. Hay un niño herido por las esquirlas. Y como si fuera poco, las esperanzas que ha afincado de la Calle en las intenciones de paz de la FARC, como le explicaba ayer a la bancada liberal, se desvanecían con la noticia del ataque de las FARC al escuadrón de carabineros de la policía en la vereda La 4, zona rural del municipio de Tibú. Hay un policía herido. Doctor Londoño, el martes desde Ibagué, a 85 kilómetros de Chaparral, el presidente Santos le advertía a las FARC que de no cesar sus ataques, correrían con la misma suerte de Alfonso Cano. Como ha quedado evidenciado tras la violenta arremetida de ayer, la FARC no hacen caso de dichas advertencias. No hacen caso de las advertencias, al contrario, redoblan los ataques, mueren nuestros hombres y a los colombianos les queremos hacer una pregunta. ¿Saben algo de nuestros soldados desaparecidos en Arauca? ¿No son colombianos? ¿No son parte de nuestra sangre y parte de nuestra carne? ¿No son ciudadanos, personas que tienen familia, que tienen padres, que tienen hijos, que tienen esposas, que tienen hermanos? ¿Qué pasa con ellos, generales Rodríguez y Lasprilla? ¿Por qué no nos explican dónde están los soldados desaparecidos en Arauca después del violento ataque, donde le dieron una paliza monumental al ejército de Colombia? Se le llevaron los fusiles, las ametralladoras, los lanzagranadas, los volvieron pedazos, con 5 soldados heridos, 1 soldado muerto y 2 desaparecidos. ¿Dónde están, señores generales? Necesitamos saber dónde están nuestros soldados. Bueno, estas son noticias de la mañana. En un minuto estaremos con Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por Antioquia.